Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Laura Meléndez y en esta ocasión te venimos a hablar sobre la exposición Memorias de la Pandemia que está ubicado en el Museo de la Palabra y la Imagen. Con mi compañera Kenia Campos fuimos a visitar el Museo de la Palabra y la Imagen, conocido como MUPI, y acá puedes encontrar diferentes exposiciones para saber un poco más de la historia del Salvador. El museo nos muestra distintos personajes de la historia salvadoreña, con los cuales podemos acercarnos o ambientarnos hacia esa época, como por ejemplo la exposición de Monseñor Romero, los cuentos de Salarrué, etc. Pero en esta ocasión te venimos a hablar sobre la exposición Memorias de la Pandemia, la cual sucedió este pasado 2019. Con mi compañera Laura escogimos la exposición Memorias de la Pandemia. Esta presenta un enfoque único del concepto de autoría, en lugar de contribuir la creación de la obra a un solo individuo. La exposición reconoce la naturaleza colectiva de las memorias y experiencias que se presentan. Elementos que evidencian la autoría colectiva. En primer lugar tenemos la diversidad de voces. La exposición incluye obras de personas de diferentes orígenes, edades y experiencias, lo que refleja la multiplicidad de perspectivas sobre la pandemia. Pero también no dejemos de lado la importancia de la audiencia. La exposición invita a los visitantes a participar activamente con la construcción de significados, compartiendo sus propias historias y reflexiones sobre la pandemia. Reflexiones sobre la autoría colectiva. Podemos mencionar que lo hacemos desde el enfoque de autoría colectiva de la exposición Memorias de la Pandemia. Nos invita a repensar la forma en que entendemos la creación del significado y la construcción de la memoria, pero también tenemos el desafío a la noción tradicional del autor. La exposición cuestiona la idea del autor como un individuo único y omnisciente y en su lugar enfatiza el papel de las comunidades y colectivos en la producción del conocimiento y la memoria. Los bordados realizados por mujeres salvadoreñas constituyen el elemento central de la exposición. Estas piezas textiles elaboradas con técnicas tradicionales y la simbología local funcionan como poderosos testimonios de la vivencia durante la pandemia. Las imágenes bordadas también representan esas escenas cotidianas del confinamiento y el trabajo doméstico intensificado, la pérdida de los seres queridos y la incertidumbre ante el futuro. Pero también tenemos en cuenta las fotografías, que capturan momentos claves de la respuesta a la pandemia en El Salvador, desde la instalación de los hospitales temporales hasta las protestas sociales por las medidas de cuarentena. Estas imágenes documentan el impacto del virus en la vida diaria de la población, evidenciando las desigualdades sociales y la precariedad de algunos sectores. Y también tenemos los objetos expuestos, como las mascarillas, los trajes de protección del personal médico y los elementos de la vida cotidiana durante el confinamiento, pero también nos sirven como referentes tangibles de la experiencia pandémica. Los testimonios de los salvadoreños también son muy importantes porque ellos vivieron la pandemia de cerca, aportan una dimensión personal y humana a la exposición. También estas narraciones son escritas o grabadas y esto permite comprender las diversas formas en que el COVID-19 afectó a las personas y a las comunidades. Ahora voy a mencionar el conjunto de los elementos de la exposición, es decir, bordar memorias COVID-19. Estas construyen una memoria colectiva de la pandemia de El Salvador. La exposición no solo documenta los hechos históricos, sino que también explora las emociones, los sentimientos, las experiencias subjetivas que muchos vivieron a lo largo del tiempo. A través de la combinación de lenguajes artísticos, narrativos y también la exposición que invita a la reflexión crítica sobre las transformaciones sociales y culturales también. En esta ocasión hemos seleccionado esta pieza titulada Bordar Memorias,
porque nos llamó la atención de ver esos bordados contando historias, ya que a pesar de sufrir una pandemia, las mujeres y niñas luchaban por combatirlo, y es acá donde ellas empezaron a bordar y recordar lo vivido, y a través de sus bordados contar esa experiencia que tuvieron bajo cuarentena, de igual manera que bordaron dentro de los hospitales, exponiéndose a ser contagiadas, ya que la mayoría de sus bordados eran parte de sus trabajos. Aplicación del modelo actuancial a nuestra exposición. En el caso de la exposición Memorias de la pandemia COVID-19, podemos analizar los diferentes elementos de la exposición: fotografías, bordados, objetos, testimonios, para identificar los roles actuanciales presentes. Por ejemplo, sujeto: el pueblo salvadoreño que vivió la pandemia. Objeto: superar la pandemia y construir un futuro mejor. Oponente: el virus COVID-19, las medidas de cuarentena, las desigualdades sociales. Como interpretación también quiero mencionar que a través del análisis de los roles actuanciales pueden obtener una mejor comprensión de la narrativa que la exposición Memorias de la pandemia COVID-19, y esto busca transmitir. Y es así como finalizamos el análisis semiótico de la exposición elegida, titulada Memorias de la pandemia. Yo soy Laura Meléndez Y yo, Kenia Campos. y nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós.